El Frente Amplio ha hecho un deslinde absoluto con los temas de terrorismo. El terrorismo tiene causas para su origen y para su desarrollo. Y una de ellas es el oscurantismo, y una de ellas es un país que no satisface a la gran mayoría de la población, y una de ellas es la corrupción, una de ellas es la pobreza. Aquí el congresista Ceballos nos ha dicho que el terrorismo se justifica. Lo que yo he señalado es que el terrorismo tiene causas estructurales también, de que el terrorismo empuja a gente a decisiones desquiciadas y equivocadas, lo cual es muy diferente, congresista Mulder, a lo que usted quiere decir. Y no quieran, porque no compartimos esa visión, querer decirnos que queremos a los terroristas, ¿no?, que nos interesa que el terrorismo se desarrolle en el país, porque eso es una falacia. Seamos claros en el debate, y si el debate es si nos gusta el sistema como está, nosotros le decimos que no nos gusta el sistema como está. Y si nos quieren hacer decir que nos gusta este tipo de democracia, nosotros decimos que esta es una democracia formal y que aspiramos a una democracia donde no existe este tipo de congreso con un 6-7% de aprobación, porque está lleno de gente muy cuestionada, porque se tapan un montón de irregularidades. Una cosa es deslindar con el terrorismo y otra cosa es usar esa palabra terrorismo para vender humo, para asusar, para asustar, para poner psicosis en la mente de los peruanos con el cuento del terroqueo. ¿Y sabe qué? El MRTA, acaba de hablar el congresista Mulder sobre el MRTA. ¿Quiénes son el MRTA? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿No viene del MIR? ¿Y no viene del APRA? ¿Luis de la Puente Uceda no era aprista? Y después Poley Campos no es aprista, y el APRA en su gobierno han facultado para hacer un túnel y para que se fuguen los MRTistas. No tengamos doble discurso, pues. Fíjese en su fila, señor Becerril, narcotraficantes. Fíjese en su fila, señor Becerril, alguien que encubrió y que fue caja fuerte precisamente de los dineros mal habidos y que en este momento están acá. En sus filas están todos estos que pasan todos los días por la Comisión de Ética y a los cuales ustedes han encubierto. Que retire su palabra, porque usted está diciendo una cuestión contra la verdad y usted no nos va ni amedrentar ni asustar, porque sus bravuconadas no nos asustan a nosotros desde el Frente Amplio, presidente. Normal, yo me voy del Congreso, nos podemos ir. Normal, desafórenme. Pero antes que me vaya, primero que se vayan los narcotraficantes, los lavadores de dinero, los falsificadores de certificados de estudios y los corruptos. Ha habido violencia de Sendero Luminoso y MRTA, por supuesto, y el Estado ha invertido para que esto se sepa, y ahí está la Comisión de la Verdad. Al general Donaire, la vergüenza que uno puede sentir cuando uno es ayacuchano, porque él sabe que han violentado a nuestro pueblo y han disparado a mansalva, porque no pueden, señor, negar también que ha habido terrorismo de Estado. El ejército sí masacró, señor, Cuartel Los Cabitos, Pentagonito, quemaron vivos. Acá no nos vengan a engañar, señor. Hicieron actos de terror. Entonces comienzan a terruquear a todo el mundo. Esa es la falacia que escribe, y lo digo a través suyo, señor Becerril, porque tenemos que debatir ideológicamente. La burguesía al cual usted representa y se vendió, la oligarquía al cual representa y usted se vendió, en el caso de las azucareras en Tumón, no tiene derecho ninguna, señor, porque usted pisotea al pueblo. Está claro que se quiere llevar el debate hacia el Frente Amplio, tiene vinculación, simpatía, hacia apología del terrorismo, cuando eso está totalmente zanjado. El problema acá de fondo, señor presidente, el problema de fondo, y lo tiene que saber el país, es qué tipo de sociedad vamos a construir, y esto no tiene nada que ver con el terrorismo. Y entonces cuando hablamos de eso, tenemos de hablar de qué sociedad le está proponiendo la mayoría en el Congreso y el gobierno a nuestro pueblo. Y la sociedad que se le está proponiendo es una sociedad absolutamente corrupta
y entregada a los grupos de poder. Y eso es lo que quieren ocultar, eso es lo que no quieren mostrar. Entonces, como no quieren hablar de la necesidad de los cambios que necesitamos para construir una sociedad de cara a la gente, quieren asustar con esto de que los que quieren luchar contra la corrupción y cambiar las cosas para evitar que los grupos de poder se sigan apoderando del esfuerzo de nuestra gente, que salen con el miedo y el fantasma del terrorismo. Y eso nosotros no se lo vamos a permitir. Lo que nos tiene que decir el señor Becerril es que efectivamente lo que quieren en este momento es encubrir a quienes cometen otros delitos. Fíjese en su fila, señor Becerril, narcotraficantes. Fíjese en su fila, señor Becerril, alguien que encubrió y que fue caja fuerte precisamente de los dineros mal habidos y que en este momento están acá también de asesores y que se llevan millones. Fíjese también en las comisiones que ustedes tienen, donde hay más de 30 personas que no se sabe qué cosa hacen. Eso es lo que se tiene usted que fijar, señor Becerril. Y también lo que tiene usted que fijarse, señor Becerril, es que en sus filas están todos estos que pasan todos los días por la Comisión de Ética y a los cuales ustedes han encubierto, y no precisamente lo que usted nos está acusando, señor Becerril. Entonces, yo le pido a usted que retire su palabra, porque usted está diciendo una cuestión contra la verdad y usted no nos va ni amedrentar ni asustar, porque sus bravuconadas no nos asustan a nosotros desde el Frente Amplio, presidente. Hay un tema que quiere aparecer como turbio, pero que en realidad está muy claro y hace mucho tiempo. El Frente Amplio ha hecho un deslinde absoluto con los temas de terrorismo. Pero una cosa es hacer un deslinde con el terrorismo y otra cosa es dejar de decir que el terrorismo tiene causas para su origen y para su desarrollo. Y una de ellas es el oscurantismo, y una de ellas es un país que no satisface a la gran mayoría de la población, y una de ellas es la corrupción, una de ellas es la pobreza. El que no interprete que esas son razones que generan que sectores de la población se desesperen y hagan un análisis mesiánico y equivocado de esta realidad e inicien el camino del terrorismo, es no comprender de qué manera podemos terminar con este problema serio que tenemos en nuestro país, y no somos el único en América Latina. Y creer que el terrorismo se va a terminar porque pensemos de que, bueno, en lugar de cumplir 20 años, ¿no?, pongámoslos en un cepo y démosle pues cadena perpetua y tratémoslos como unos parias, que así se va a terminar el terrorismo. No compartimos esa visión, y no quieran, porque no compartimos esa visión, querer decirnos que queremos a los terroristas, ¿no?, que nos interesa que el terrorismo se desarrolle en el país, porque eso es una falacia. Y entonces, seamos claros en el debate. Y si el debate es si nos gusta el sistema como está, nosotros le decimos que no nos gusta el sistema como está. Y si nos quieren hacer decir que nos gusta este tipo de democracia, nosotros decimos que esta es una democracia formal, que no es la democracia... Culmine, por favor, presidente. Y que aspiramos a una democracia donde no existe este tipo de congreso con un 6-7% de aprobación, porque está lleno de gente muy cuestionada, porque se tapan un montón de irregularidades, porque acá miramos de una sola manera el mundo y no miramos de una forma global e interpretamos que realmente estamos muy alejados de las necesidades sociales. Y entonces sí, nosotros nos ratificamos en la necesidad de cambiar esta sociedad, nos ratificamos en la necesidad y que aspiramos, por supuesto, a un cambio de constitución, y que pensamos que es una absoluta torpeza pretender terminar con el terrorismo solamente con el odio, solamente arrinconando a mucha gente. Una cosa es tener los cuidados respectivos y otra cosa es creer que de esa manera se va a terminar con el terrorismo en el país.
Aquí el congresista Ceballos nos ha dicho que el terrorismo se justifica. En primer lugar, no tenemos pues que cambiar las palabras, ¿no? Este jueguito de palabras, porque tengo yo mucha experiencia, no realmente se ajusta a la verdad. Lo que yo he señalado es que el terrorismo tiene causas estructurales también, de que el terrorismo empuja a gente a decisiones desquiciadas y equivocadas, lo cual es muy diferente, congresista Mulder, a lo que usted quiere decir. Y tampoco he señalado que hay que darle trabajo a Morote, primero porque Morote tiene prisión domiciliaria y no puede trabajar. Lo que he dicho es que constitucionalmente las personas que salen de prisión por el delito que sea, tienen derecho a resocializarse. Habrá que tener los cuidados respectivos, es otra cosa, pero no cambiemos una palabra por otra de manera intencional para querer justificar un pensamiento que no tiene nada que ver con lo que yo he señalado. Una cosa es deslindar con el terrorismo y otra cosa es usar esa palabra terrorismo para vender humo, para asusar, para asustar, para poner psicosis en la mente de los peruanos con el cuento del terroqueo. ¿Y sabe qué? El MRTA, acaba de hablar el congresista Mulder sobre el MRTA. ¿Quiénes son el MRTA? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. ¿No vienen del MIR? ¿Y no viene del APRA? ¿Luis de la Puente Uceda no era aprista? Y después Poley Campos no es aprista, y el APRA en su gobierno han facultado para hacer un túnel y para que se fuguen los MRTistas. No tengamos doble discurso, pues. Y si quieren un debate ideológico, vamos al debate ideológico, político. Ya que los fujimoristas no tienen ideología, el APRA sí la tiene, podemos debatir en los frentes que ellos desean. Presidente, normal, yo me voy del Congreso, nos podemos ir. Normal, desafórenme. Pero antes que me vaya, primero que se vayan los narcotraficantes, los lavadores de dinero, los falsificadores de certificados de estudios y los corruptos. Vamos a tener que, y dirigiendo a través suyo, presidente, al congresista Becerril, decirle que tiene que elevar su nivel de debate. Porque aquellos, y le digo a través suyo, presidente, porque aquellos que abrazaron la bandera maoísta, señor Becerril, la bandera maoísta que justificaba la división de clases, aún en el campo y en la zona rural, fueron los responsables que mataron a ellos, señor. Y así como los cristianos actualmente no son responsables de la Santa Inquisición, esta izquierda no es responsable de lo que haya pasado ahí, señor. No es responsable, señor. Y cualquier balbuceo torpe de medianoche, intelectualoide, casi de retraso, no tiene significancia en un debate ideológico al cual yo invito, presidente. Pero quiero decir además, presidente, que definitivamente los años 80 y 90 se han violentado el país y no se puede negar. Ha habido violencia de Sendero Luminoso y MRTA, por supuesto, y el Estado ha invertido para que esto se sepa, y ahí está la Comisión de la Verdad escrito. Porque no pueden, señor, negar también que ha habido terrorismo de Estado. Y yo lo digo acá, porque quiero decir a través suyo, presidente, con el máximo de los respetos al general Donaire, la vergüenza que uno puede sentir cuando uno es ayacuchano, porque él sabe que han violentado a nuestro pueblo y han disparado a mansalva. Y le digo al gobierno y a los de la derecha actualmente, quienes gestaron esa violencia ideológica, porque la gestaron, señor, son responsables históricos. Porque el ejército sí masacró, señor. Cuartel Los Cabitos, Pentagonito, quemaron vivos. Acá no nos vengan a engañar, señor. Hicieron actos de terror. Y este acto de terror fue producto de un proceso histórico que se dio. No pueden ocultar sus muertos en un closet, señor presidente. Estos procesos históricos responden a contradicciones reales en un tiempo determinado. Pero cuando tienen que revivir los muertos, entonces comienzan a terruquear a todo el mundo. Esa es la falacia que escribe, y le digo a través suyo, señor Becerril, porque tenemos que debatir ideológicamente. La burguesía al cual usted representa y se vendió, la oligarquía al cual representa y usted se vendió, en el caso de las azucareras en Tumón,
No tiene derecho ninguna, señor, porque usted pisotea al pueblo. Está claro que se quiere llevar el debate hacia el Frente Amplio, tiene vinculación, simpatía, hacia apología del terrorismo, cuando eso está totalmente zanjado. El problema acá de fondo, señor presidente, el problema de fondo, y lo tiene que saber el país, es qué tipo de sociedad vamos a construir. Y esto no tiene nada que ver con el terrorismo. Y entonces cuando hablamos de eso, tenemos de hablar de qué sociedad le está proponiendo a la mayoría en el Congreso y el gobierno a nuestro pueblo. Y la sociedad que se le está proponiendo es una sociedad absolutamente corrupta y entregada a los grupos de poder. Y eso es lo que quieren ocultar. Eso es lo que no quieren mostrar. Entonces, como no quieren hablar de la necesidad de los cambios que necesitamos para construir una sociedad de cara a la gente, quieren asustar con esto de que los que quieren luchar contra la corrupción y cambiar las cosas para evitar que los grupos de poder se sigan apoderando del esfuerzo de nuestra gente, que salen con el miedo y el fantasma del terrorismo. Y eso nosotros no se lo vamos a permitir. Presidente, cuando se quiere negar la existencia del terrorismo, es una barbaridad más grande que el tamaño del congresista Mulder. ¿Por qué? Porque aún cuando comenzó el proceso de terrorismo en el Perú y se decían que solamente eran avijeros en el gobierno de Belaúnde Terry, y se masacró en el gobierno de García Pérez, porque se decía en el gobierno de García Pérez que se podía disparar a 1000 personas si había un terruco, estaba justificado. Por eso, señor. Adición. Tranquilo, presidente. Congresista Morales, continúe. Congresista Mulder, por favor. Y no lo han hecho. Congresista Mulder, por favor. Congresista Morales, culmine, por favor. Voy a terminar, presidente. ¿Lo quiere retirar, presidente? Yo con todo gusto. Ya retiró la palabra. Ustedes, en el año 1969, también asumieron roles de armas, señor. Y no defiendo yo a los terroristas, señor, porque hemos sido violentados, señor. Hemos sido violentados, señor. Y estos procesos históricos, señor, y hacer cátedra política. Porque la política es la forma de resolver los problemas antes de la violencia. Y si no hay política, se termina en la violencia cuando hay actitudes como esta. Y claro que ha habido situaciones difíciles en el Perú. Quiero decir además que ha habido Congresista, le he extendido 3 hasta 4 veces. Culmine, por favor. Culmine. Presidente, el líder principal del APRA, que decía que Edith Lagos era importante, que era interesante, que era real, ¿cuántas loas se le echó a Edith Lagos? Ustedes lo han hecho, señor. Yo quiero terminar diciendo, presidente, que ellos son los que han engendrado el terrorismo y esta derecha es responsable de este engendro en el rol histórico que les compete, y asuman ese rol, señor. Muchas gracias.